Orain bai, egunon, pantaietatik ikusten gaituzuenoi eta hemen Artium museoan zaudeten guztioi. Ze moduz? Benetan pozgarria da Artiumen elkartzea emakumeen nazioarteko eguna ospatzeko. Lehenik eta behin ongi etorria emango diegu Arabako Foru Aldundiko eta Gasteizko udaleko ordezkariei. Eskerrik asko ekitaldi hau antolatzeagatik. Ni ohituta nago jende aurrean hitz egitera irratian. Hala ere, gutxitan egin dut streaming bidez, baina, pandemiagatik online egingo dugu topaketa oraingontan. Dakizuenez, aurtengo kanpainak bizitzarako funtsezkoak ezagutze duin bihurtu erantzunkidetasun leloa du. Lelo ederra benetan. Bueno, ¿qué tal? Abrimos un acto con mirada femenina, silenciada y ausente durante gran parte de la historia y que la mayoría intentamos desterrar día a día. 365 días y las 365 noches. En femenino porque no nos gustan las brechas ni los techos de cristal. Pero tampoco queremos hacerlo solas. Necesitamos que los hombres se impliquen por la igualdad real y que junto a nosotras, corresponsables, se pongan enfrente de machistas y negacionistas, que también en esto los hay, frente a esos bárbaros que quieren que sigamos en las cavernas más oscuras. Y en esa igualdad real, bajando a la cancha, la del día a día, la del cuidado de menores, de ancianos, de enfermos, los indispensables, esos cuidados que se han feminizado y que la pandemia ha agudizado. De ahí el lema de la Diputación y el Ayuntamiento en este acto y en Artium, esenciales para la vida, reconocimiento, dignificación, corresponsabilidad. Siempre vigilantes y siempre con un megáfono que solo contagia las ganas de ser la voz de las que quieren y no pueden, y de las que quieren y pueden, por nosotras, y por las que no están, porque las asesinó el machismo. Antes de dar paso al diputado general, os tengo que contar un cruce de ideas, un chispazo del nosotras en femenino plural. La mujer Ainhoa Campo, además directora foral de Igualdad, llamó a esta mujer, Chus Iparraguirre, además periodista, para este acto en Artium. Y de repente, este contenedor de arte me llevó por dos razones a otras dos mujeres. En una de las salas de este edificio se expone la obra de una artista, mujer de bandera, Juncal Ballestín, una vitoriana feminista a la que otra mujer, además directora de Artium, Beatriz Herráez, definió como alguien insustituible, una figura poliédrica que nos dejó, por desgracia, hace unos años, pero que fue un espejo en lo profesional y en lo personal para muchas. Sus obras, alegres y coloristas, ahora que lucen recién restauradas, seguro que nos estarán oyendo desde ahí arriba, sumándose a este acto. Gurekin zaude Juncal. Y otra mujer, esta, ahí es nada, de 103 años, eun urteta zesa soia, está aquí Zoe, con la cabeza perfectamente lúcida, Beatriz Belacortu. Ha estado 85 años detrás de un mostrador a 100 metros de aquí, cuando esta ahora moderna Plaza del Artium era la Plaza del Ganado. Y los aldeanos, como me contaba ella hace unos días, entraban a comprar, pedían un collarón, unas cadenas, unos bozales, cinchas, bieldos. ¿Y qué pedían? Pedían que les atendiera su hermano, que les atendiera su padre. Ella, me contó, se adelantaba con arrojo y les decía con toda la escuela que tenía, a ver, yo igual o mejor que mi hermano sabía todo lo que había en el almacén. 103 años, aquí, a 100 metros. Orain bai, Ramiro González, gure diputatu nagusia, zure txanda da, nahi duzunean, aurrera.
Egunon guztioi. Lehenik eta behin eskerrik asko guztioi, ekitaldi honekin bat egiteagatik, eta batez ere zuri, Matxalen gurekin gaur egoteagatik. Martxoaren 8, emakumeen nazioarteko eguna, aldarrikapen eguna izan da, Arabako Foru Aldundiak ere, berarekin bat egiteko beharra eta nahia du. Esta víspera del 8 de marzo es desde luego especial, no es igual que otros años, por la situación creada por la COVID-19. Y me hubiera gustado, y creo que nos hubiera gustado a todos y todas, hacer lo que hemos hecho otros años, reunirnos aquí, en Artium, con las asociaciones, con las mujeres y los hombres del territorio que hacen posible que la igualdad vaya avanzando y conformándose en un pilar básico de nuestro estado de bienestar. Este año no ha sido posible hacerlo como lo hacemos otros años, como lo hacemos habitualmente, pero hemos querido mantener este acto, aunque sea de esta forma tan especial, y fundamentalmente las personas que están asistiendo al mismo lo están haciendo a través de sus pantallas, como hacemos tantas otras actividades en estos tiempos. Como sabéis, el mensaje que se ha elegido este 8 de marzo es bizitzarako funtsezkoak, esenciales para la vida. La campaña de sensibilización de este año gira en torno a la visualización del empleo y del trabajo de las mujeres durante la pandemia. A lo largo de esta crisis sanitaria ha quedado patente el papel de las mujeres en el sostenimiento de la vida y se ha puesto de manifiesto la feminización de muchos trabajos indispensables para el funcionamiento de nuestra sociedad. Muchos de ellos enmarcados en el ámbito del cuidado o del trabajo reproductivo y otros en sectores económicos claves. Krisialdiak zerbait erakutsi baldin badigu, emakumeak bizitzari eusteko funtsezkoa eta oinarrizkoak direla da. Eta bizi dugun egoera latxo honen testuinguruan ezin ahaztu, gure gizartearen funtzionamendurako ezinbesteko lan askoren feminizazioa. Izan ere, lan horietako asko zaintza eta jarduera erreproduktiboekin erlazionatuta baitaute. La sociedad se ha visto beneficiada también por la labor de cuidados que esas mismas mujeres y otras muchas han llevado a cabo en los hogares, en el espacio sociosanitario, en el primer sector, así como en el campo científico-tecnológico. La mayoría de los estudios apuntan que los trabajos peor pagados, más precarizados, menos visibilizados y menos reconocidos han sido esenciales en esta crisis. Sin estos, no serían posibles las actividades profesionales y económicas sobrevaloradas en relación a estas otras. De ahí el lema de la campaña de este año. A nadie le resulta desconocido el término esenciales. A lo largo de la pandemia lo hemos oído diariamente en todos los espacios de la vida. Gauzak honela, krisi honetan, funtsezkoak izan dira, okerren ordaindutako lanak, prekarizatuagoak, ikusgarritasun eta onarpen txikiagoak. Baina agerian geratu da ere bai, horiek gabe, ezin izango liratekela, balio handiega ematen zaien jarduera profesional eta ekonomiko asko egin. Hortxe beraz, aurtengo lemaren gakoa, funtsezkotasuna. No cabe duda de que la pregunta lleva implícita la respuesta. El reto está en la consecución de las 3 reivindicaciones expresadas en el cartel de este año. Reconocimiento, dignificación y corresponsabilidad. Es el momento de preguntarnos quién realiza estos trabajos y en qué condiciones. Es el momento de reivindicar que se valoren de manera justa y de exigir que se repartan entre todas las personas. Porque sin estos no serían posibles las actividades profesionales y económicas sobrevaloradas en relación a estas otras. Por ello, la sociedad, la ciudadanía, los hombres y también las instituciones públicas debemos corresponsabilizarnos en la provisión de estas tareas que realizan las mujeres. Esto permitiría una conciliación entre vida laboral y personal más igualitaria, en definitiva, una sociedad más justa. Todas las personas somos ecodependientes, dependemos de la naturaleza y somos también interdependientes. Dependemos en los diferentes momentos y etapas de nuestras vidas de otras personas, no solo en la infancia y en la vejez. Es por eso que valorar los cuidados que todas las personas recibimos y damos es tan importante. Geure buruari galde diezaiogun. Nortzuk betetzen dute lan hori?
Eta zein baldintzatan berdintasuna modu bidezkoan aldarika dezagun. Gizarte osoaren erantzukizuna baita, eta gomuta horri ekinda, ez dezagun ahaztu lan eta bizitza pertsonala batera egitea eta batez ere, pertsona guztiok jasotzen eta eskaintzi ditugun zaintzak baloratzea erabat garrantzitsua dela. En este contexto dirigimos una mirada especial hacia los colectivos con múltiples barreras en el acceso a los recursos. En este caso, al empleo en condiciones de igualdad. Las mujeres migradas añaden a la discriminación por género la carencia de red sociofamiliar, la situación de irregularidad o los dilatados procesos de regularización, la desigual situación de partida en el cumplimiento de los requisitos de acceso al empleo, entre otras. Otro colectivo especialmente perjudicado por la pandemia es el conformado por las trabajadoras del hogar. Incide especialmente en ellas la situación de aislamiento, el hecho de trabajar cuidando personas de especial vulnerabilidad, la imposibilidad en muchos casos de reunirse con su propia familia nuclear y, para muchas, el despido sin derecho a prestaciones monetarias. No podemos olvidarnos también de las mujeres víctimas de violencia machista y su situación en la pandemia. Los datos apuntan a que las denuncias por violencia descendieron en Euskadi, mientras crecían las llamadas a servicios de atención telefónica. Las mujeres víctimas de violencia han hecho uso de estrategias de resistencia y de contención, porque el confinamiento y la limitación de acceso a las redes de apoyo han obligado a desarrollar mecanismos individuales y de supervivencia. Emakumeek orokorrean 11 oztopo gainditu behar dituzte egunetik egunera. Baina badira, oraindik ere, zailtasun handiagoak dituztenak. Hala nola, etorri berriak diren emakumeak, etxeko lanak lan baldintza okerrenetan betetzen dituztenak, indarkeria machista pairatu behar dutenak. La única manera de cuidar la vida es en común, dando, recibiendo y compartiendo. Me gustaría resaltar la solidaridad y trabajo en estos momentos tan difíciles de las mujeres del territorio. Las mujeres alavesas han tejido redes en nuestros pueblos, en nuestras cuadrillas, que han mejorado las vidas de sus habitantes. Durante la pandemia han seguido estando cerca de sus vecinos y vecinas, creando una relación de sororidad entre ellas y en los municipios. Eta gora bera, Arabako emakumeak sarea ehuntzen jarraitu dute, gure herrietan, gure kuadrillatan, herritarren bizitzak hobetzen, baita pandemian ere, orain arte ikusi ez den beraien arteko eta udalerrien arteko sororitatean harreman bat sortuz. Los últimos 8 de marzo han puesto de relevancia que las mujeres no están dispuestas a asumir la responsabilidad del cuidado en solitario. Los momentos de crisis deben ser también momentos de oportunidad para provocar cambios y con ello avanzar hacia la transformación social y, en este sentido, la crisis de la COVID-19 puede representar una oportunidad única para desafiar la dinámica social de forma que beneficie tanto a mujeres como a hombres. Para finalizar, 2 ideas. Por un lado, empezamos a trabajar en la elaboración del 5º Plan Foral de Igualdad, en el que recogeremos con vuestra inestimable y necesaria participación y tendremos en cuenta todo aquello que nos ha enseñado la pandemia. Por otro, quiero reafirmar mi compromiso con el impulso de las políticas públicas destinadas a reducir las desigualdades y caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria entre mujeres y hombres en consonancia con la Agenda 2030 y en especial con el objetivo 5º, igualdad de género. Emakumeen eta gizonen arteko gizarte bidezkoago eta berdintsuagoa lortzera, bideratutako politika publikoen aldeko konpromisoa garbia da nirea. Arabak hala eskatzen digulako funtsezkoak izan daitezela. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias, diputado general. Y no sabemos qué dirán sus alumnos y alumnas, pero que Matxalen Legarreta, Matxalenen abizena entzunda kafearen usain gozoa sumatzen du. Con ese apellido que le digo yo que huele también a café,
que imparta Machalen una asignatura que se llama Sociología de la vida cotidiana es como para matricularse. A esta mujer que ahora va a ocupar este atril, licenciada en Sociología y doctora por la Universidad del País Vasco, con estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Nacional Autónoma de México y en Cardiff, nos gusta escucharle cuando llama a las cosas por su nombre. Dice pringar por igual cuando recoge cuánto tiempo dedican mujeres y hombres a hacer algo en casa. Sus principales líneas de investigación son trabajo doméstico y los cuidados, desigualdades de género. Trabaja desde una perspectiva feminista que pone la sostenibilidad de la vida en el centro. Hoy su ponencia se titula Cuidados y sostenibilidad de la vida. Y un dato, la pandemia ha agudizado la desigualdad de género y la feminización de la pobreza, cebándose especialmente en las trabajadoras esenciales. Machalen, zurea da hitza, ongi etorri, Gasteiza, Artiunera eta aurrera. Bueno, eskerrik asko lehenengo Foru Aldundiari, jardunaldi hau, ekitaldi hau antolatzeagatik, eskerrik asko, ni gonbidatzeagatik. Eskerrik asko baita ere ezkutuko lana egin duzuen hori, Edu, Joanes, Arantza, horiek ere beharrezko diren lanak dira, eta askotan ez direnak ikusten, baina ekitaldi hau aurrera emateko aukera eman digute. Eskerrik asko baita ere aurkezpenagaitik, inoiz ez didate hain aurkezpen polita egin. Eta bueno, voy a empezar mi comunicación, que se llama Cuidados y sostenibilidad de la vida, hacia una visibilización y el reconocimiento social, ¿no? Que viene un poco situada en el marco del lema de esta campaña, ¿no? de este año, hacia el reconocimiento, dignificación y corresponsabilidad. Voy a dividir la conferencia en dos ámbitos que son esenciales para la vida. Uno, no remunerado, que tiene que ver con el trabajo doméstico y cuidado en los hogares. Y ahí voy a analizar un poco lo que nos cuentan los datos de las encuestas de usos de tiempo sobre la evolución del tiempo que dedican mujeres y hombres a este ámbito. Esto es algo, además, que acabo de trabajar con Emakunde en una pequeña publicación que saldrá en breve. Entonces, bueno, tendréis oportunidad de leer sobre ello también dentro de poco. Y, en segundo lugar, voy a abordar un ámbito que ha sido esencial y que ha estado, según las propias protagonistas, maltratado durante la pandemia, muchas veces, ¿no?, por el discurso social, por los medios de comunicación, y yo creo que no se le ha dado el lugar que merece, ¿no? Y es el trabajo remunerado que se ha hecho en las residencias de personas mayores en el contexto de pandemia, ¿no? Y ahí voy a ofrecerles un par de pinceladas de una investigación que todavía está en curso. Entonces, bueno, lo que os voy a compartir son algunos resultados preliminares, ¿no?, sobre esta pequeña incursión que hemos hecho en las residencias en estos meses de pandemia. Para empezar, entonces, me centraré en el trabajo doméstico y cuidados en los hogares. A la hora de medir, visibilizar el trabajo doméstico y el cuidado, hay dos maneras, o ha habido históricamente dos formas de hacer esta medición, ¿no? Una es a través del tiempo, porque una forma, ¿no?, de que podemos medir qué se hace y visibilizar qué se hace en este ámbito es contar las horas y minutos que le dedicamos al trabajo doméstico y al cuidado. Y otra es ver el valor económico que tendría este trabajo si se hiciese de forma remunerada. Entonces, estas son las dos estrategias de las que os voy a hablar hoy y os voy a dar los resultados en relación a la Comunidad Autónoma Vasca, tanto de las encuestas de usos de tiempo como de la cuenta satélite de producción doméstica.
Me gusta mucho esta pintada, ¿no? Porque es muy representativa de lo que tenemos ahora y lo que tenemos hoy entre manos, ¿no? Algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Hay que hacer un esfuerzo para la visibilización y hay que hacer un esfuerzo muchas veces para crear herramientas y para implementarlas, y hay que tener también convicción política, ¿no? Para poder llevar a cabo estas herramientas y hacer trabajo para visibilizar estos ámbitos que son esenciales, pero que han quedado tradicionalmente invisibilizados, ¿no? Por eso algunas cosas tienen que ser primero creídas para luego poder ser vistas. Las encuestas de usos de tiempo trabajan en este sentido, ¿no? En la encuesta de presupuestos de tiempo tenemos la suerte que esta tiene un compromiso institucional para llevar a cabo esta encuesta cada 5 años, desde el 93 hasta el 2018. Está dentro del marco del Plan Vasco de Estadístico y tenemos entonces la oportunidad de poder ver y poder evaluar cuál ha sido el desarrollo y la evolución de la distribución del tiempo de trabajo doméstico y de cuidados en los hogares en la Comunidad Autónoma Vasca. Podemos identificar cuáles han sido los avances, pero también cuáles han sido, ¿no?, los obstáculos o dónde, ¿no?, tenemos que hacer más hincapié en este sentido para poder seguir avanzando a la igualdad y hacia un reparto más equitativo de estos trabajos. Estas encuestas lo que miden sobre todo son las actividades y la duración de las actividades, pero tienen también sus limitaciones y hay que decirlo, ¿no? No abordan el significado que tiene este trabajo para las personas. No sabemos, ¿no? Al final podemos englobar, ¿no?, en una misma categoría diferentes actividades que para las personas que realizan pueden tener significado diferente. Tampoco, ¿no?, al observar y al poner el foco de atención, ¿no?, a las actividades, pues lo que valoramos y lo que visibilizamos y lo que medimos son sobre todo las ocupaciones, pero no tanto las preocupaciones, ¿no? Todo ese trabajo mental de gestión, de organización, no se puede medir a través de estas encuestas. Tampoco la disponibilidad, ¿no?, el estar siempre ahí, como decían algunas mujeres, ¿no?, que he entrevistado en algún estudio. O la intensidad del tiempo, no es igual, ¿no?, o la simultaneidad, no es igual estar haciendo 4 cosas a la vez o una solo, ¿no?, y centrarte en ello. Entonces, todas estas cosas son cuestiones que no se pueden medir a través de estas encuestas. ¿Qué tienen también las encuestas de presupuestos de tiempo del Eustat? Estos son los límites, pero ¿qué tienen, ¿no?, de aportación y qué tienen de parte positiva? Pues que desde el año 2000 Eustat forma parte del proceso de armonización a nivel europeo y los datos de Eustat son comparables con los datos de otros países europeos, ¿no? Y así podemos también evaluar cómo estamos, ¿no?, situados en relación a la igualdad en relación a otros países europeos, lo cual es muy positivo, ¿no?, también para poder ver hacia dónde tenemos que avanzar y también para poder ver dónde tenemos que incidir en este ámbito. Bueno, ya voy a entrar ahora ya en materia y voy a empezar con los datos. Si miramos cómo se distribuye el tiempo diario, un día promedio sería la mitad del tiempo, que este es el azul clarito que veis ahí, lo dedicamos a cubrir necesidades fisiológicas básicas, como pueden ser dormir, asearnos, ¿no?, descansar, comer. Un cuarto del tiempo es tiempo que dedicamos al trabajo. El rojo, trabajo remunerado y formación, y el verde, trabajo doméstico y cuidados. El morado es otro cuarto del tiempo casi, del día, que es tiempo de ocio y vida social. Y alrededor de 1 hora es tiempo que dedicamos a los trayectos. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, antes de qué quiere decir esto, seguramente, ¿no?, cuando habéis visto esto, la mayoría estaréis pensando que no os cuadra, ¿no?, porque el trabajo remunerado no son alrededor de 3 horas. El trabajo remunerado es más, ¿no? La mayoría trabajamos 7, 8, incluso más horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es una ficción estadística. Esto es un día promedio teniendo en cuenta todas las personas que han rellenado la encuesta y teniendo en cuenta todos los días de la semana. ¿Qué ocurre? Que no todas las personas llevan a cabo un trabajo remunerado y tampoco lo hacemos durante todos los días de la semana. El trabajo remunerado tiene un ritmo semanal marcado y los fines de semana trabaja menos gente que entre semana. ¿Qué pasa con el trabajo doméstico?
que el trabajo doméstico y el cuidado es algo que no tiene un ritmo semanal tan marcado. Lo tenemos que hacer todos los días de la semana y además lo tenemos que hacer, como es esencial, lo tenemos que hacer, ¿no?, prácticamente toda la población. Por eso se explica, ¿no?, que tengan un peso parecido. Lo vais a entender mejor con el siguiente gráfico. La línea roja, las líneas rojas lo que muestran es el porcentaje de personas que realiza cada actividad. Y las columnas es el tiempo que le dedican a esa actividad. Aquellas personas que realmente hacen esa actividad en el día que han sido encuestadas. Entonces, como veis, el trabajo remunerado es una actividad que ocupa, ¿no?, a menos de la mitad de la población, pero las personas que lo llevan a cabo le dedican alrededor de 7 horas al día. ¿Qué pasa con el trabajo doméstico? Que es una actividad que ocupa a la mayor parte de la población, al 80% más o menos, pero el tiempo que destinan estas personas es la mitad que aquel que destinan al trabajo remunerado, es alrededor de 2 horas y media, 3 horas. ¿Qué ocurre con los cuidados? Que es una actividad a la que una parte de la población menor, ¿no?, en torno al 30%, dedica parte de su día, ¿no?, al cuidado entendido como cuidado de personas mayores, dependientes o criaturas, y además, ¿no?, le dedican alrededor de 2 horas. Por eso se explica que, en general, los bienes y consumos, los bienes y servicios que son imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de la sociedad vasca, se deriven y se produzcan casi en la misma manera desde el trabajo remunerado que desde el doméstico familiar. Es más, en época de crisis es mayor el tiempo que dedicamos al trabajo doméstico familiar que el que dedicamos al trabajo remunerado. Esto es, en época de crisis se sostiene la vida en mayor medida por el trabajo que hacemos en el ámbito doméstico familiar que por el que hacemos en el productivo mercantil, aunque el segundo tenga mayor reconocimiento, ¿no?, y visibilidad. ¿Cómo se reparte este trabajo según el género? Pues se reparte de forma desigual. Si veis los datos y si tomamos en cuenta tanto el trabajo remunerado como el doméstico familiar, las mujeres trabajan al día alrededor de 1 hora más que los hombres. Esto supone 7 horas más a la semana. Esto es casi una jornada laboral más. ¿Qué conlleva esto? Que tengan menos tiempo de libre disposición. Si miráis el gráfico, en los 25 años estudiados, las mujeres dedican más tiempo al trabajo que lo que tienen, ¿no?, que el tiempo que tienen de libre disposición, que tiempo propio, y los hombres al revés. Tienen más tiempo propio que el que dedican al trabajo. Y esto no ha cambiado en 25 años. Además, si miramos, ¿no?, todos los ámbitos de la vida cotidiana, nos damos cuenta que las mayores desigualdades están todavía en el trabajo doméstico y el cuidado. El índice de feminización, ¿cómo se lee esto, no? Se lee un índice de feminización igual a 1, sería igualdad. Esto es, mujeres y hombres dedican la misma cantidad de tiempo a esa actividad. Un índice de feminización mayor que 1 significa que las mujeres dedican más tiempo y un índice de feminización menor que 1 que los hombres dedican más tiempo. Las mayores desigualdades en todo el periodo estudiado, como veis, están en el trabajo doméstico y el cuidado. En el trabajo doméstico, además, ¿no?, se ve que las mujeres en el 93 dedicaban 4 veces más tiempo que los hombres. Hoy en día dedican el doble más, ¿vale? El índice de feminización veis que ha disminuido de forma constante, pero aquí un dato donde tenemos que estar, ¿no?, atentas, porque se ve que desde el 2013-2018 no ha variado. Ahí no hay avances hacia la igualdad. Y yo creo que hay, ¿no?, Izaskun, tenemos que tomar nota, porque ahí hay trabajo que hacer todavía. En relación al cuidado, la tendencia, como veis, no es tan clara. ¿Por qué? Porque hay cada vez más hombres y más mujeres que dedican tiempo al cuidado. Y es una actividad que dedicamos cada vez más tiempo al conjunto de la población.
esto puede estar también, ¿no?, derivado porque hay cada vez, ¿no?, una población más mayor que precisa cuidados. El trabajo remunerado, el ocio y los trayectos son actividades masculinizadas a las que los hombres dedican más tiempo que las mujeres. Si miramos ahora cuánto costaría, ¿no?, este trabajo que se hace en los hogares, si lo hiciésemos, ¿no?, si tuviésemos que pagar por él, ¿no?, si todo este trabajo que hacemos sobre todo las mujeres en los hogares, si tuviésemos que pagar por él y hacerlo a través del mercado, ¿cuánto costaría? Pues los datos de la cuenta satélite de producción doméstica nos muestran que costaría más de 21.000 millones de euros y que supone alrededor del 30% del Producto Interior Bruto. Claro, ¿qué pasa con este dato? ¿Cómo se mide esto? Claro, según el precio que le pongamos a este trabajo, ¿no?, esta cifra será mayor o menor y el porcentaje en relación al Producto Interior Bruto también será mayor o menor. Hay tres formas de poder medir este tiempo, tres precios diferentes que le podemos poner. Un primer precio, que es el más elevado, es cuánto costaría hacer estos trabajos en el mercado. Esto es comer fuera, ir a una lavandería, ¿no? Este es el precio más caro. Hay un segundo precio, que es cuánto costaría que estos trabajos los hagan en los hogares, pero personas cualificadas y especializadas. Esto es que hay una persona que cocine en nuestra casa, que haya otra persona que cuide de las criaturas, que haya otra persona que nos limpie el baño. ¿Cuánto costaría esto? Este es un segundo precio. Y hay un tercer precio, que es cuánto costaría si esto lo hiciese una trabajadora doméstica polivalente, ¿no?, que es la mayor parte de las trabajadoras domésticas. Este es el precio más barato y es el que se toma en cuenta, que son alrededor de 8 euros. Entonces, tomando en cuenta este precio, que es el más barato de todos, aún así es el 30% más lo que subiría el Producto Interior Bruto si ¿no?, tuviésemos que contabilizar este trabajo también en la contabilidad nacional. Además, ¿no?, los datos muestran que este trabajo está realizado durante los 25 años que tenemos datos disponibles, está realizado mayoritariamente por las mujeres. Hoy en día, todavía, las mujeres hacen en torno al 65% de este trabajo. ¿Qué ocurre? Claro, es difícil, como os he dicho, poner un precio a este trabajo y es difícil, ¿no?, tener que calcular ese precio en euros o monetarizarlo, ¿no? Os puedo preguntar cuánto cuesta o cuánto pagaríais, ¿no?, por una buena paella. O pasar la aspiradora cuesta más o cuesta menos. Limpiar el baño, ¿qué precio debería tener? ¿Cuánto cuesta cambiarle los pañales a una criatura? ¿Y una persona adulta cuesta lo mismo? ¿Cuánto pagarías por ver a tus hijos y hijas dar sus primeros pasos? ¿Cuánto cuesta cuidar de una persona que está enferma y no puede moverse de la cama? ¿Cuánto vale poder decir adiós a las personas que quieres antes de su muerte? ¿Cuánto pagarías por evitar una discusión con tu pareja? Porque muchas veces el trabajo doméstico se externaliza por esto. Y por tener una hora al día de tiempo propio, de libre disposición, ¿cuánto pagamos por estos trabajos? Este tipo de valoraciones, como decía nuestra compañera Susana García Díez del Instituto Alemán de Estadística, deben ser entendidas dentro de sus limitaciones. Es decir, no aspiran a representar su valor exacto, porque yo creo que es impagable, ¿no? María Ángeles Durat siempre lo ha dicho, que si pagásemos estos trabajos dignamente, no podríamos asumirlos. Si pagásemos a una persona, ¿no?, necesitaríamos 4 personas para pagar, ¿no?, el trabajo que hay que hacer para cuidar a una persona que necesita cuidados durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es inasumible por las familias. No aspiran a representar su valor exacto. Se trata de realizar estimaciones fiables de cara a nombrar con magnitudes un viejo problema. Esto es, de cara a poder visibilizar y dar reconocimiento a estos trabajos. Pasamos ahora a la segunda parte, que es el trabajo remunerado esencial que se ha hecho en las residencias de personas mayores en el contexto de pandemia. Como os he dicho, forma parte de un trabajo que todavía, de una investigación que todavía está en curso,
Es una investigación mucho más amplia, que está subvencionada, financiada por el Fondo Supera COVID Santander, CSIC CRUE Universidades, que está dirigida por Dolors Comas de la Universidad Rovira i Virgili y en la que participamos 11 universidades del contexto español. Hemos analizado sobre todo el impacto que ha tenido la COVID en la prestación de cuidados, ¿no? En aquella parte que ha prestado cuidados. Y lo hemos analizado en diferentes ámbitos, en los cuidados familiares, cuidados de servicios de cuidado, ¿no? SAT, residencias, que ha sido nuestro caso, asistencia personal, empleadas de hogar y cuidado comunitario. Residencias lo hemos trabajado desde Madrid, Cataluña y País Vasco. Y esto, como os he dicho, son los resultados muy preliminares. Son las cuestiones que salen, ¿no? En las diferentes entrevistas. Hemos hecho entrevistas a directoras, hemos hecho entrevistas a trabajadoras de diferentes perfiles de residencias, hemos hecho entrevistas a cargos políticos, sobre todo de Vizcaya, y hemos hecho entrevistas también a agentes. Entonces, son las primeras, ¿no?, conclusiones y, bueno, como os he dicho, lo que pretendo, sobre todo, en la comunicación de hoy, en la exposición de hoy, es visibilizar el trabajo que han hecho para que tenga un reconocimiento social, porque sin duda os puedo adelantar que ha sido mucho trabajo. ¿Qué trabajo ha sido, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en las residencias? Ha habido mucho trabajo de tener que cambiar y tener que modificar las infraestructuras y ha habido mucho trabajo de tener que, ¿no?, tener recursos materiales, ¿no?, tener que proveer a las residencias de recursos materiales. Esto es sobre todo, ¿no?, una gestión que han hecho desde las direcciones. Se han sectorizado las residencias, esto se han compartimentado, ¿no?, como me decía uno de los directores, es una residencia convertirla en 3 mini residencias y esto lleva mucho trabajo. Se han también, ¿no?, se han tenido que modificar también, han tenido que desarrollar, ¿no?, lo que han llamado circuitos limpio y sucio, ¿no? Lo limpio y lo sucio no se pueden cruzar, entonces ha tenido que haber, ¿no?, formas y caminos para lo limpio y caminos para lo sucio, ¿no? Entonces os he puesto en el diagrama que os he puesto, que no es de una residencia, que lo he bajado de internet, pero bueno, para que veáis qué significa esto, ¿no? Dentro de las plantas tienes marcado la línea verde, que ahí es limpio, ¿no?, y la línea roja, que es lo sucio. Había también, y han tenido que habilitar zonas para visitas. Claro, ahora ya las visitas tenían que ser, ¿no?, en una zona de la residencia y además muchas veces con cierta vigilancia, porque había que mantener las medidas de seguridad. Y también, ¿no?, ha habido que hacer provisión de recursos materiales, por ejemplo, en las zonas COVID, ¿no?, la vajilla que se utilizaba ha sido desechable, por lo que nos han dicho, ¿no?, las directoras. Y también, ¿no?, todo lo que ha supuesto tener que proveer de EPIs las residencias. Todo esto ha supuesto una sobrecarga de trabajo, ¿no?, para las directoras y también ha supuesto, ¿no?, el impacto de la COVID, tener que dotar de recursos humanos y de más recursos humanos las residencias. ¿Por qué? Hay que gestionar las bajas, que han sido muchas, que ha habido por COVID, pero también por prevención, también por ansiedad, por miedo, por muchas razones. Por ejemplo, ¿no?, nos contaba uno de los directores tener que, en 24 horas, tener que sustituir 2/3 de la plantilla en agosto. Esto conlleva, ¿no?, una reorganización y un movimiento también en la plantilla. Muchas veces, ¿de qué se ha tirado? ¿De qué gente se ha tirado? Se ha tirado de bolsas de trabajo, pero también, ¿no?, se ha tirado de personas que antes ocupaban otros puestos. Pues, por ejemplo, ¿no?, aquí nos contaba otra directora, 14, 15 fisioterapeutas están trabajando como auxiliares, o personas que antes trabajaban en centros de día que ahora pasan a trabajar en residencias, ¿no? Esto ha llevado muchos cambios de horario también. Esto ha llevado también a las personas, ¿no?, a las trabajadoras auxiliares, tener que trabajar con gente que no había trabajado nunca en esas condiciones. Y a las que no habían trabajado nunca, entrar en un ámbito, ¿no?, que era totalmente nuevo para ellas. Cambio de calendarios, movimientos de calendarios también.
Gestión de protocolos y redacción de informes. Claro, al final también tener que lidiar, ¿no?, con los protocolos que llegaban, ¿no?, desde Diputación para orientar a las residencias ha sido también un trabajo que muchas veces lo han vivido como un trabajo extra, ¿no? Y también la redacción de informes. Todos los días, ¿no?, las directoras han tenido que redactar informes sobre la situación de la COVID, que ha supuesto también una sobrecarga de trabajo. Y la gestión de salidas y visitas. Por ejemplo, ¿no?, una de las directoras decía que andaremos por las 270 visitas semanales, rondaremos 500 visitas o salidas a la semana. Lleva mucho tiempo que te quita de hacer otras muchas cosas. Claro, ha habido centros en los que han tenido que especializar a una persona para que gestione todo el tema de las visitas, porque ahora solamente se reducía, ¿no?, a 2 visitas por semana de 1 hora. Entonces, claro, todo esto había que gestionarlo también y lleva una sobrecarga de trabajo. También, ¿no?, han tenido que gestionar con todo lo que deriva de las medidas de seguridad y las medidas de protección, ¿no? Aquí, al principio, sobre todo, hablan de mucha incertidumbre, inseguridad, ¿no? Un poco esto yo creo que ha sido generalizado, ¿no? Falta de información, inseguridad constante, sin medios, sin decisiones firmes, ¿no? En los primeros días eso causó mucha angustia también entre las trabajadoras. También, ¿no?, las primeras, en la primera ola, sobre todo en los primeros días y semanas, mucha desinformación y falta de recursos, ¿no? Una de las trabajadoras nos decía que la quirúrgica la teníamos que guardar para 8 días de trabajo, por ejemplo. Pero, como parte positiva, por ejemplo, nos han comunicado también que a raíz de la importancia, ¿no?, que tenía en todo este proceso la limpieza, la desinfección, pues ha habido una visibilización del sector de la limpieza. Y, por ejemplo, una de las entrevistadas, ¿no?, gobernanta de limpieza, decía: ahora mismo creo que nos han dado un sitio que antes no teníamos. Y esto se puede valorar como algo positivo. También está, ¿no?, tener que trabajar con estas medidas de seguridad ha producido tensiones muchas veces a la hora de poder llevar a cabo el cuidado, porque el cuidado tiene una parte que es muy relacional. Es muy difícil cuidar, ¿no?, como ellas decían, vestidas de astronautas o vestidas de la NASA, ¿no? Esto de la imagen del astronauta sale en muchas entrevistas, ¿no? Estás toda plastificada y por muchos cariñicos, ¿no?, que quieras hacer, el trato ya no es igual, porque muchas personas también, además, son mayores, tienen demencias, tienen dificultad para oír, para ver, ¿no? Entonces, toda esa parte más humana del cuidado es más difícil, ¿no?, de poder transmitirla. Y esta es una de las dificultades que también hoy en día siguen teniendo que afrontar las trabajadoras de las residencias. Y también tensiones que se crean, ¿no?, a la hora de tener que limitar, ¿no?, las salidas y las visitas, ¿no? Esto muchas veces ha causado también tensión y contradicciones, ¿no?, entre las propias, por ejemplo, directoras, ¿no? Una, por ejemplo, nos decía: ¿quién soy yo para decirle a este señor que no salga si yo me voy a mi casa y salgo? Si se supone que están en su casa, ¿cómo les voy a impedir yo salir? ¿No? Ahí entra, ¿no?, un poco en contradicción, ¿no?, la salud, ¿no?, colectiva con el derecho individual a las salidas, ¿no? Y esto muchas veces se vive también como una tensión, ¿no?, porque muchas veces lo que se pretende es que esas, ¿no?, las residencias sean las casas de las personas que están ahí. Con todo, nos hemos encontrado sobre todo con sobrecarga de trabajo, desgaste físico, miedo, ansiedad, depresión, enfado, impotencia, crispación. Solo os digo una cosa: mucha gente no quería ser entrevistada y ha esperado a las vacaciones para concedernos la entrevista, o a después de vacaciones. Nos decía: es que antes no tenía fuerzas para hablar con vosotras. Las entrevistas han sido de alrededor de 2 horas y muchas veces hemos tenido que parar para llorar. Y hemos apagado la grabadora porque todas las entrevistadas se han emocionado en algún momento, trabajadoras y directoras. Como decía, ¿no?, una de las directoras, además, ¿no?,
Ha habido poco reconocimiento al trabajo que han hecho desde las residencias, ¿no? Ahora mismo no se nos respeta. Los sanitarios son trabajadores de primera y se le dan premios. Y a nosotras es como, hostia, a esta gente hay que hacerles PCRs porque son los que contagian a nuestros abuelos. Esta falta de reconocimiento ha sido común también en todas las entrevistas. Pero con todo esto, también las trabajadoras y directoras de residencias han llevado a cabo y han desarrollado sus propias estrategias para hacer frente a la situación, y yo creo que es importante también subrayarlas. Entre las estrategias está el apoyo mutuo y el sentimiento de colectividad, ¿no? Remar todas en el mismo barco, el compromiso, volcarse con el trabajo, ¿no? Igual, como nos decía, ¿no?, una de las educadoras sociales, luego la gente te decía, pues déjalo, ese estrés no vale la pena. Y tú pensabas, pero ¿cómo voy a dejar si están las familias confiando? ¿No? Si están confiando en nosotros, ¿cómo voy a dejar de lado a esta gente? No sé, yo me volqué bastante en el trabajo, ¿no?, en el curro, decía esta. Formación, información, ¿no? Muchas veces también informarse, formarse por su cuenta, ¿no?, ha sido otra de las estrategias para poder hacer frente a la situación y al miedo y la inseguridad que provocaba también. Muchas veces, además, este miedo era miedo por ser ellas las que metiesen, ¿no?, como decían ellas, el bicho en las residencias. Claro, no había visitas. Había momentos en los que no había visitas. Si había un caso, habían sido ellas. Entonces, vivir con esa angustia también ha sido muy difícil para muchas de ellas. Capacidad de liderazgo, sobre todo en las directoras. Hemos visto directoras que realmente han tomado las riendas, han tenido un compromiso grande hacia la residencia, hacia las trabajadoras. Han trabajado incluso, ¿no?, en una entrevista que hizo una compañera de Madrid, incluso desde el paritorio, una de ellas estaba con el teléfono para dar. Otra entrevista que yo hice el viernes pasado, incluso estando confinada, estaba con el teléfono y estaba, ¿no? Hemos visto también mucha capacidad de liderazgo por parte de muchas directoras. Y también han valorado mucho el reconocimiento de las familias y las personas usuarias, ¿no? La respuesta en ese caso ha sido excepcional, ¿no?, como decía uno de los directores. Con todo, no tenemos que olvidar que al final estamos hablando de un sector feminizado. Tanto las trabajadoras como la mayor parte de las usuarias de las residencias son mujeres. Y no es casualidad. Como nos decía... Uy, aquí me falta. Aquí. Como nos decía una directora de una residencia catalana, esto ha sido una guerra. Ha sido una guerra de mujeres. Con todo ya, para ir terminando, me quedo con la imagen del iceberg, ¿no? La economía feminista habla de que la economía se puede definir como un iceberg en el que todos estos trabajos esenciales de los que os hemos hablado hoy están, ¿no?, debajo del agua y están ocultos, ¿no? Y estar oculto es lo que hace que el iceberg flote, y que esta parte esté oculta y que esté debajo del agua no es casual. Es la forma, ¿no?, y es cómo la otra parte puede estar, ¿no?, visible y puede ser reconocida. Yo creo que es hora ya de dar vuelta al iceberg y de visibilizar y dar reconocimiento social a ese trabajo esencial que se hace tanto de forma gratuita como de forma remunerada en relación a los cuidados, y que es sobre todo trabajo que realizamos las mujeres. Gracias. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Matxalen, oso hitzaldi interesgarria izan da, benetan. Amaitzeko mesedez, poliki-poliki atera ilara eta astelenean ospatu eguna. Eskerrik asko Foru Aldundiei, udaletxei, gure entzulei, museoko teknikei, amagoiai ere, nola ez, eta zuoi guztioi plazer handia izan da. Zuekin une hauek partekatzea. Ondo izan eta zaindu. Así nos despedimos. Salid, eso sí, con cuidado,
no nos tenemos que agolpar en las puertas, igual hasta por filas lo vamos a hacer mejor. Y celebrad el lunes el día por todo lo alto, con todas las precauciones. Gracias a la Diputación y al Ayuntamiento, a los representantes, a las representantes del Gobierno vasco, Emakunde, Juntas Generales, su delegación del Gobierno, Artium, y a los que nos estáis siguiendo, a los que nos han seguido desde sus pantallas. A Amagoya, con esa máscara transparente, gracias, Amagoya. A los técnicos del museo, a Protocolo y a todos vosotros, ha sido, sin duda, una excelente mañana de sábado. Vamos a celebrar el lunes con mascarilla lila, pero por todo lo alto. Y fuera de protocolo, si me permitís, pegados a la actualidad, vamos a desear que Patricia López Arnaiz logre esta noche el Goya, que nos traiga a Álava y a Vitoria el Goya, la mejor actriz. Está magnífica, sin duda, en su papel de Lide, la madre de Anne. Así que, con este deseo, con el de que disfrutemos, que lo pasemos bien y que reivindiquemos todo lo que hay que reivindicar, como nos ha dejado muy claro Machalen, vamos a celebrar el Día de la Mujer. Eskerrik asko, hurrengo arte, muchísimas gracias a todos.